Dentro del simposio que nos ocupa, presento esta ponencia que lleva por título Aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la didáctica de la expresión visual y plástica. En primer lugar, quería dar las gracias a Eva y a José Luis por la organización de este simposio y por tirar del carro del Observatorio sobre la Didáctica de las Artes. Esta propuesta de innovación docente muestra la actividad La ciudad colectiva ideal, implementada en la asignatura Didáctica de la expresión visual y plástica, dentro de la formación artística del profesorado en dos ámbitos diferentes: el grado de maestro de educación primaria y el máster de formación del profesorado de secundaria. Estos dos ámbitos están enmarcados en la sección de didáctica de la expresión visual y plástica del Departamento de Didácticas Aplicadas de la Universidad de Barcelona. En esta propuesta, los y las estudiantes desarrollan la aplicación plástica de temas relevantes tocando las tres áreas de los ODS: sociedad, economía y medio ambiente. La propuesta es exactamente eso, una pequeña propuesta de innovación docente en proceso de creación. La propuesta, aun siendo modesta, pienso que presenta una actividad semilla con posibilidad de germinar posteriormente. Hay que decir de entrada que la opinión que he podido recoger de personas cercanas que trabajan en distintos ámbitos del tercer sector no es positiva sobre los ODS. Ni se han cumplido ni se van a cumplir, y sobre el terreno de la realidad es un tema con el que no se trabaja. Está más bien en el plano teórico. No obstante, yo creo que darlos a conocer y trabajar con ellos como herramientas en educación es acertado, y llevándolo a mi terreno, si esto lo aplicas a la formación de futuros maestros que tendrán que educar y desarrollar didáctica en el aula, pues la cosa va tomando más sentido. Hay que decir también que esta actividad la implementaba antes de conocer cómo se estaban aplicando los ODS en la educación, y la hacía con un planteamiento que era casi calcado del que voy a explicar. Se incorporan en la propuesta la relación directa que tendría con los ODS, así que jugaremos alternando la realidad y la ficción, o lo realizado y lo que está por realizar. Bueno, los objetivos principales son dos: favorecer la traducción plástica de conceptos complejos basados en los principios de la sostenibilidad a través de retos que el alumnado resuelve en equipo, y facilitar recursos para desarrollar una didáctica creativa y comprometida que puedan trasladar en el futuro al aula de primaria o secundaria. Si analizamos un poco estos objetivos, habría dos conceptos clave que merece la pena destacar y aclarar, que abordan desde diversos enfoques aspectos que son generales en arte y que por tanto ayudan a acercarse al pensamiento artístico o al entendimiento del arte. Más allá de sus autores o los resultados visibles, es decir, entran en la comprensión de los procesos de creación, entran en la cocina. Del primero, ¿qué podríamos entender como traducción plástica, ¿no? ¿Con qué estaría vinculado este concepto? A mi entender, la traducción plástica de conceptos complejos está asociada directamente con el funcionamiento del proceso creativo. Todo artista, autor, artífice, como se quiera llamar, de la disciplina que se quiera, ha de pasar por esa traducción de las ideas en imágenes, es decir, de la imagen mental o la palabra a la fabricación de una imagen real, ¿no? Entendiendo esta imagen, este concepto ambiguo de imagen, en su amplio sentido de representación. Y del segundo, didáctica creativa. Este es un concepto que a mí me obsesiona especialmente, ya que encierra una intención de conciliación personal. Habla de ese puente que tiene que establecer alguien que ha dedicado mucha parte de su vida a aprender y profundizar en varias disciplinas artísticas, y deviene en enfocar los procesos de creación a la didáctica del arte, ¿no? Claro, alguien podría preguntarse, ¿por qué tratar algo tan personal en las clases, ¿no? O en una asignatura, o aquí mismo en un simposio? Bueno, yo creo que esto es un punto importante. Creo que es mejor mostrarse con sinceridad ante los y las estudiantes,
necesitamos estar en continuo proceso de revisión personal. Y aparte de esa lectura, ¿no?, esa lectura más personal, ¿qué podría encerrar el concepto de didáctica creativa? Que a mí me gusta manejar. ¿Por qué es tan importante que entiendan la potencia de este concepto? Porque si aplican el pensamiento artístico, el funcionamiento de los procesos de creación a la didáctica, es decir, si llevan la imaginación al poder de la educación, lo podrán aplicar a todo, a todas las materias, a un enfoque de la metodología de la enseñanza. Y es ahí donde la educación artística alcanza su cenit, su verdadero significado, o sea, revela su importancia, ¿no? Los materiales con los que se ha trabajado y se trabajaría son referentes artísticos, directos o indirectos, publicaciones relacionadas con la educación para los objetivos de desarrollo sostenible y el material plástico visual necesario para la fabricación de su skyline. Cajas, cartón, objetos, todo lo que se les ocurra, todo lo que los alumnos estimen oportuno para la construcción de su trabajo. El procedimiento está organizado en función de la siguiente secuencia. En la primera fase se les plantea el reto visual y conceptual. Hay una presentación de la propuesta, se presenta la fuente artística directa, que ahora veremos, las fuentes artísticas indirectas, se les habla del potencial didáctico de la actividad, se presentan los retos y se expondrían algunas pautas o publicaciones sobre la educación para los ODS y sus objetivos de aprendizaje. Se avisa también en este momento, en esa primera sesión, de que habrá otro reto sorpresa que aún no se dará a conocer, ¿no? La metodología a seguir, los materiales, el calendario. Se sortean los retos y hay un primer trabajo en equipo, un primer contacto de unos equipos ya formados. Normalmente son 8. En el que se vuelcan las primeras ideas y se empieza a tutorizar. En la segunda fase trabajamos la conceptualización y su traducción al terreno de la plástica de los retos temáticos. Los equipos en ese momento han de pensar cómo trasladar el lenguaje plástico y visual los retos planteados. En la tercera fase se les plantea el reto sorpresa, del que ya se avisa de su existencia en la primera sesión, que trae consigo inevitablemente un conflicto que todos habremos de gestionar en el aula. Luego hablaremos de ello. Y en la cuarta fase abordamos la proyección del trabajo, su análisis y su evaluación. La propuesta, por tanto, se desarrolla en 3 sesiones de 2 horas, a veces se nos va a 4, y en cuanto a la situación de aula, en la primera fase se trabaja con el aula iluminada, en el resto de fases se trabaja con el aula a oscuras, solo iluminada por las proyecciones de las sombras. Durante estas sesiones el aula se convierte en una especie de escenario de cine expresionista y esto genera una situación atípica y creativa en el aula que los estudiantes aprecian y a la vez les posibilita la idea de sacar los pies del tiesto, ¿no? de que romper un plato en el aula de vez en cuando puede ser muy beneficioso para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en esta primera sesión, como os decía, se les plantea el referente artístico principal, que se basa visualmente en la obra Shadowplay, de Hans-Peter Feldmann. Esta obra la pude ver en el Reina Sofía de Madrid en el año 2010, en la retrospectiva que se le dedicó al autor. Es una instalación formada por objetos colocados sobre 12 plataformas giratorias y lámparas que proyectan su sombra sobre la pared. Hay una diversidad de objetos aparentemente caprichosos, pero que encierran emociones y significados que no acabas de entender, pero sí percibes su interrelación, ¿no? Pero la obra en sí no son los objetos ni los soportes, sino las sombras que se proyectan. O sea, la magia no está en la materia, sino en lo inmaterial, ¿no? Es precisamente lo que se intenta potenciar en el aula, esa magia de lo inmaterial. Bueno, asimismo, en esa primera sesión se les expone el procedimiento. El cometido de los estudiantes es diseñar el skyline o perfil
de su esquemática ciudad ideal, atendiendo a los retos que se plantean en la presentación de la actividad. Estos retos se sortean entre los equipos. Cada uno de los equipos trabajaría con 2 retos que se apoyarían en diversos ODS asociados a ellos, como se puede ver en pantalla. Los retos se organizan de manera temática para cubrir todos los ODS, incidiendo en los aspectos que puedan afectar a la realidad de una ciudad como en la que viven, ¿no? Los ODS relacionados los utilizarán como herramientas para crear metáforas visuales en el diseño de su ciudad ideal. Por ello, los retos están pensados para facilitar su traducción plástica a través de objetos, elementos o símbolos más o menos tópicos que trabajarán sobre el plano vertical. La profundidad que alcanzan los equipos depende de su bagaje. Los grupos de máster, que son en su mayoría licenciados en Bellas Artes, llegan mucho más lejos en su simbolización. Aún así, los resultados y sobre todo el clima didáctico que se genera en el aula suele ser revelador para ellas, ¿no? Que al final es lo que importa, ¿no? Lo que importa es el proceso y no tanto los resultados. En esta primera sesión, y ya entrando en la segunda, los equipos comienzan a traducir plásticamente los conceptos o retos en su skyline a partir de los materiales de los que disponen y los retos que les ha tocado a cada equipo. Esta fase es complicada y llena de incertidumbre, como todo proceso de creación, pero es tutorizada en todo momento, ¿no? ¿Dónde se pone el foco de la guía? Pues en mostrarles que la incertidumbre es algo necesaria para la creación, ¿no? Ya sea una imagen o una actividad didáctica. Y sobre todo en relajar el ambiente, ¿no? Para propiciar el gozo de la creatividad y el gozo del aprendizaje. Entrada ya la segunda sesión, con parte del trabajo planteado por los equipos, se da un giro de guión en la dinámica que complica un poco más las cosas. Esta complicación añade complejidad y diversidad a la actividad y ahonda en su relación con la sostenibilidad en su amplio sentido, ¿no? Se les plantea el reto sorpresa del migrante, en el que han de gestionar un conflicto. El conflicto que se les plantea es el siguiente: la salida pactada de un miembro de cada equipo y la integración de alguien de otro equipo. Esto supone una asimilación de las nuevas ideas que trae el migrante y una modificación de las ideas iniciales con las que ya estaban trabajando. El éxito de esta fase depende de la empatía, de la gestión de equipo, de la flexibilidad, la capacidad de adaptación. Es una fase que genera inquietud, que trata de emular la incomodidad que nos provoca la llegada del otro. Digamos que esta propuesta dentro de la propuesta implica un riesgo en el planteamiento de la actividad, pero a la vez merece la pena ser abordada porque hay numerosas competencias socioemocionales que se ponen en juego, ¿no? No solo de los estudiantes, sino también de la gestión del aula por parte del profesor. Y sobre todo porque incide nuevamente en ese concepto principal que es la didáctica creativa. Entre la segunda y la tercera sesión, ya superada esa nueva realidad, con el migrante instalado en nuestra ciudad, empezamos a ver los resultados, ¿no? Llegando a la fase de proyección, la presentación del trabajo, el análisis de su eficacia visual por parte del resto de equipo y del profesor, ¿no? Esto da pie al debate y la reflexión. Esta proyección no solo se refiere, esa proyección física, digamos, no solo se refiere a esa proyección visual, ¿no?, de la sombra de ese skyline, sino también a la proyección y resolución de los retos planteados, ¿no?, y los conceptos traducidos plásticamente en la creación del perfil de la ciudad. Es decir, cómo proyectas las ideas o las imágenes mentales en imágenes reales, o cómo gestionas la sensibilidad del espectador, que al final es una de las herramientas más importantes de aprender por parte de un autor, ¿no? La evaluación estaría basada en los objetivos específicos de aprendizaje descritos por Rickman, que se organizan básicamente en 3 dominios: el dominio cognitivo, que se refiere al conocimiento y herramientas de pensamiento para comprender mejor los ODS y sus desafíos; el dominio socioemocional, que abarca por una parte la autorreflexión y por otra las habilidades sociales necesarias para colaborar, negociar
y comunicarse para promover los ODS, y el dominio conductual, que describe las competencias de acción. Se utilizarían dos rúbricas diseñadas a partir de esos tres dominios que se adaptan al plano de la educación artística, ¿no? Una rúbrica de pares que codiseñan los estudiantes en función de estos objetivos y una rúbrica del profesor o profesora. Cada rúbrica tiene un valor del 50% de la evaluación. Como conclusión, decir que el estudio muestra la viabilidad de una propuesta que trabaja la aplicación plástica de temas socialmente relevantes, utilizando directamente los ODS como herramientas y enfrentando a su posible utilidad, y que el fin último es mostrar la capacidad transformadora de la educación artística, favoreciendo futuras repercusiones en el ejercicio de la profesión docente. Bueno, agradecer la financiación de esta investigación por parte de la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Desarrollo Profesional de la Universidad de Barcelona. Os dejo con algunas referencias incluidas en esta ponencia y muchas gracias a todas. Gracias.